Nosotros hemos planteado nuestra posición respecto de la situación de OSEF, que claramente deriva de los salarios de los trabajadores y trabajadoras que aportan. Si esos salarios son bajos, como ocurre en los 3 municipios y en el gobierno provincial, claramente generan un desfinanciamiento de la obra social. Nosotros desde el sector en el que también participo, que es el sector docente como conducción, con un salario de cargo base de 1 millón de pesos, hicimos los cálculos con una consultora Mate, de que el salario mínimo vital y móvil debe estar en 2 millones de pesos por cargo. Eso lo que dice es que hay 1 millón de pesos que no le está ingresando a las familias docentes y que eso está generando que de ese 1 millón de pesos no haya aporte a la obra social. Pongo ese como ejemplo, pero hay otras situaciones que son mucho más complicadas, como la de los municipios, donde hay salarios de entre 900, 800 mil y 1 millón de pesos, y claramente si esos salarios continúan bajos, la situación financiera de OSEF se complica aún más. Es decir, que este desfinanciamiento sería por el tema de los aportes que cada uno afiliado aporta. Se ha puesto mucho también en debate los puestos laborales que se han dado en la planta. Bueno, ¿cuál es la postura al respecto de eso? Bueno, ahí hay más circo que realidad. Nosotros hemos mostrado los números, esos números los tiene la legislatura y pasaron por el Tribunal de Cuentas, a donde se muestra que en años anteriores, para decirlo en particular, gobierno de Rosana Bertone, el gasto, que es de donde sale la ley 1071, la ley dice que se puede gastar en gastos operativos. Tenés gastos operativos y gastos en prestaciones, medicamentos. El gasto operativo tiene que llegar hasta el 9% del presupuesto de OSEF. Estaba en 12, cuando nosotros ingresamos estaba en 8 y hoy está en 5. Por lo tanto, claramente no está repercutiendo tanto el gasto en salarios de la obra social ni en gasto operativo, rema de hoja, lo que sea, en los recursos necesarios para las prestaciones médicas. Eso está informado, o sea, pasó por Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, si se quiere decir otra cosa y demás, ya pasa el cambalache ese que se arma en los medios de comunicación, pero que no tienen que ver con la realidad de los números de OSEF. Como te decía recién, a todos les genera incomodidad discutir respecto de los salarios y hasta hay una contradicción clara, porque hay sectores, hay medios de comunicación, sectores en la legislatura que han planteado que les molestan las desobligaciones de la docencia, hay medios de comunicación que también lo han planteado, que les molestan las desobligaciones de la docencia y se espantan cuando hay desobligaciones, pero lo cierto es que cuando el salario está bajo se espantan por la situación de OSEF. Entonces nos tenemos que empezar a poner de acuerdo en el discurso, porque claramente la obra social tiene ese inconveniente por los salarios bajos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces cualquier reclamo salarial y actuación de parte de los municipios y del gobierno provincial defendiendo el salario es algo bueno para la obra social y no nos hubiera generado la situación que tenemos hoy. Bueno, en el caso que mencionabas las desobligaciones, ¿no? ¿Por qué se elige hacer desobligaciones y no paros? Bueno, son medidas, hay otras, hay asambleas. ¿En el único lugar del país que se realizan las desobligaciones? No, en Santa Fe también se realizan desobligaciones. Son herramientas que tenemos para reclamar. Justamente nosotros entendemos que el reclamo es justo y claramente la situación que nos convoca nos demuestra que es justo, porque si nosotros no hubiéramos reclamado el salario hubiera estado mucho peor y la situación de OSEF en consecuencia hubiera sido mucho peor. Entonces creo que esa discusión es en la que se tiene que centrar la legislatura, porque tiene las posibilidades de ver proyectos de mayor asignación de partida para los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y en todo caso empezar a pensar, no siempre pensar en el mismo recurso, que es el bolsillo del trabajador y trabajadora en aumento de aporte, y ver la posibilidad de, por ejemplo, hoy también se discuten los recursos hidrocarburíferos. Y bueno, ver la posibilidad de que eso también sea una fuente de financiamiento para la obra social, que sería una buena salida. Digamos, una reforma en los aportes. No, reforma en los aportes no, sino algún tipo de contribución compensatoria por los aumentos salariales que no se dieron. Esto nosotros lo dijimos en el 2023, en el 2024 y también en el 2025. El problema está en que, bueno, de 1 hora y media que me tocó hablar en la legislatura han salido 2 minutos de eso. Y por eso es muy bueno, les agradezco por haberme dado el espacio para poder decirlo, porque claramente es necesaria una discusión mucho más seria,
y menos circense de la situación, porque estamos hablando de un montón de familias que no están teniendo muchas prestaciones y que esto va hacia una situación mucho peor. Si los recursos no están, esto va a una situación mucho peor.